Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 25 de abril del 2023, haciendo una retroalimentación del tema del día de ayer y posteriormente iniciamos con el tema a desarrollar para el día de hoy. Bueno, perdón, retroalimentación del tema del día de ayer. ¿Listo? Entonces, con respecto al tema del día de ayer, pues ayer se ha hablado de cómo pues ingresar adecuadamente al Classroom. Pues les expliqué pues a grosso modo, digamos, cómo se maneja el Classroom, cuáles son las partes que tiene, dónde van a encontrar cada una de las cosas en el Classroom. Eh, Eso por una parte. Luego pasamos a ver ya al desarrollo del curso como tal. Iniciamos hablando de la historia de la gestión documental, de la definición, de los pasos y del ciclo vital del documento. Entonces iniciamos con la historia, fue algo muy breve, muy superficial con respecto a la historia de la gestión documental. Pues hablamos de que pues eso se remonta a los inicios de la escritura, cuando empezaron a crear los primeros documentos para llevar títulos de propiedad, registros de soldados, registros de la población, todo eso. Se empezaron a crear los primeros documentos y de ahí empieza a darse, digamos, los primeros pasos con respecto a la gestión documental, ya que en Grecia un señor llamado Arconte fue el que tuvo la idea de empezar a organizar dichos documentos que se estaban creando en esa época. También hablábamos de que la iglesia pues era la encargada en esa época de cuidar los documentos, de custodiarlos, pero que a partir del siglo XIII, pues decidió despojarse de esa responsabilidad y entregársela a cada una de las naciones. También hablábamos de que en ese entonces solo se conocía lo que era el poder público, que era las empresas, todo lo que tenía que ver con el Estado. Luego del capitalismo y la revolución industrial, pues llegó el poder privado. Entonces empezó pues ya a verse la diferencia entre las dos, digamos, como ramas y pues empiezan a ver que los documentos que se creaban en el poder público, pues los manejaba y los guardaba pues el Estado, el gobierno de cada una de las naciones. En cambio, el poder privado, pues cada una de las personas, de las empresas, comerciantes, debían pues encargarse de cuidar sus propios documentos. Acá en Colombia, la entidad que se encarga de cuidar y custodiar todos los documentos del poder público se llama Archivo General de la Nación. ¿Listo? Esta entidad pues es una entidad que se creó o se le dio apertura en el año 1989 bajo la ley 80. Fue el señor Jorge Palacios Preciado quien lideró esta idea, porque ya siendo él un historiador, en esa época de 1989 dijo, o antes dijo, venga, no hay nadie, no hay una entidad que se encargue de cuidar todos los documentos históricos de nuestro país. Y pues hay que crearla para que esos documentos pues estén protegidos, porque pues son documentos importantes en nuestro país. Entonces se creó esta entidad y pues de ahí a raíz de eso no solamente se dedica a cuidar los documentos históricos, sino que también hace toda la parte de la gestión documental en el poder público de nuestro país. O sea, todas las empresas y todo lo que tiene que ver con el Estado. ¿Listo? Em, el señor Jorge Palacio Preciado, pues fue el director de esta entidad desde su apertura en el 1989 hasta el 2003 cuando falleció. Eso fue como a grosso modo la historia. Luego pasamos a ver la definición, que hablábamos de una serie de actividades o pasos tanto administrativos como técnicos que se llevan a cabo para toda la parte de la planeación y la organización de los documentos. Esto con tanto de los documentos que se reciben como los que se crean internamente en la empresa. Esto con el fin de facilitar la consulta y la utilización de estos documentos que se organizan. ¿Listo? Con respecto a los pasos, hablábamos de 8 pasos, los cuales están divididos. Los primeros 4 pasos
son los pasos administrativos que hablamos en la definición, que son pasos autónomos e independientes que cada una de las entidades son libres de crear el proceso interno como más crea que es eficiente y productivo para la entidad o para la empresa. En cambio, los siguientes 4 pasos, del 5 al 8, son pasos técnicos que ya están estandarizados por el Archivo General de la Nación y sí o sí, pues hay que seguir ciertos procedimientos para llevarlos a cabo. ¿Listo? Entonces, estos últimos pasos, que son la organización, la consulta, la conservación y la disposición final, son los pasos que vamos a ver en el desarrollo de este curso. ¿Listo? Entonces, eso fue, digamos así, hablamos del ciclo vital del documento también, que hablamos del archivo de gestión, archivo central y el histórico. Hablábamos de que en el archivo de gestión, pues es donde inicia todo el proceso de los documentos, es donde se guardan cuando estos se crean y empiezan empiezan todo el proceso del trámite, se están o se guardan en el archivo de gestión. Ya pasado, ya que estos documentos han cumplido con su trámite, pasan a guardarse en el archivo central. Ahí es donde empiezan a correr el ciclo del documento. El ciclo del documento es una serie de tiempos que lo determinan ya sea una ley, una norma, un decreto de nuestro país o sencillamente, si no hay ninguna de las tres, sencillamente las políticas internas de la empresa. ¿Listo? El tiempo puede ser días, meses, años, ¿listo? Eso ya depende de cómo lo determina. En el archivo central empieza a correr ese ciclo y la mayoría de los documentos pues llegan hasta ese punto. Pocos pasan al archivo histórico porque allí es donde se guardan los documentos que son de vital importancia para la empresa, que son muy, muy importantes para la empresa. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces la mayoría, yo creo que un 98% de los documentos llegan solamente hasta el archivo central porque ahí es donde se toma la decisión de qué se va a hacer con el documento cuando éste ya cumplió con su ciclo vital. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Eso fue lo que vimos el día de ayer. Para el día de hoy, pues nos correspondería, espérenme que, eso. Nos correspondería trabajar la guía número 2, ¿cierto? La guía número 2 nos habla sobre unos elementos que se manejan dentro del archivo. Entonces, ¿qué pasa? Esta guía la vamos a dejar para trabajarla el día jueves, que vamos a hablar con respecto al archivo, tal como la infraestructura del lugar. Entonces la vamos a dejar para dejarla trabajar el día jueves. Listo, la guía número 2. Y vamos a saltarnos a la guía número 3. La guía número 3, como ustedes pueden observar, habla sobre el principio de ordenamiento o el procedimiento de organización de documentos. ¿Listo? Habla un poco de eso y también nos habla de los tipos de archivo, los tipos de archivo, no, los tipos de clasificación documental, perdón, y se enfoca en la clasificación alfabética. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿listo? Entonces, pero como ustedes pueden ver, la guía es solo lectura y lectura y lectura, pues entonces no nos vamos a meter ahí. Y yo hice una diapositiva con respecto a ese tema, que al momento de compartirles el video se las voy a compartir, ¿listo? Entonces, espérenme que dónde está, acá. Entonces, como ya les dije anteriormente, pues están los 8 pasos de la gestión documental. Los pasos técnicos son los que vamos a ver en el transcurso de esta semana y hoy nos vamos a enfocar en la organización. Recuerde que tanto la organización como la consulta es prácticamente como casi un paso, porque la consulta depende 100% del paso número 5. ¿Listo? Entonces, entre hoy y mañana
Es prácticamente como si estuviéramos viendo los dos pasos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar o empezar con el procedimiento para la organización de los documentos. Entonces, ustedes se van a imaginar que, espérenme, miro si está grabando. ¿Los demás me escuchan bien? ¿O también me escuchan entrecortado? Ok, yo creo que el problema es tuyo, Yolanda, de pronto el internet. ¿Listos? Espérame, acá, que quede acá. Listo. Entonces ustedes a imaginar que ustedes están en una oficina, ¿sí? Ya sea el departamento que sea, dentro de la empresa. Digamos que es el departamento de recursos humanos. Ustedes se van a imaginar aquí en la cabecita que ustedes están ahí en recursos humanos y llega su jefe o una persona X y les entrega un poconón de documentos, un paquete de documentos y se los pone en el escritorio y les dice, necesito que me organice estos documentos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes reciben esos paquetes, hay un procedimiento que hay que seguir para organizar dichos documentos. Entonces, el primer procedimiento o el primer paso que deben hacer es inspeccionar, que es revisar los documentos. Deben revisar primero que no vayan a ser dañados, rasgados, manchados, sí, o sea, alguna de esas cosas. Revisar que se encuentren en buen estado. ¿Por qué? Porque si ustedes lo guardan y no dan aviso, sencillamente cuando lo revisen la responsabilidad va a caer sobre ustedes. ¿Listo? Entonces lo primero es revisar. Con respecto a la inspección, lo segundo es que revisar que los documentos pertenezcan a ese departamento donde ustedes están. Con respecto al ejemplo, que sean de recursos humanos, que entre los documentos no vayan a haber facturas, ni remisiones, ni nada de eso, porque eso no tiene que ver con el área de recursos humanos. ¿Listo? Ahora el segundo paso es pasar a clasificar los documentos. Entonces, es organizar los documentos. Hay 5, como yo les comenté ayer, hay 5 tipos de clasificaciones básicas. ¿Por qué digo básicas? Porque pueden empezar a crearse más a raíz de que se mezclan entre ellas. ¿Listo? Entonces, las clasificaciones básicas son alfabético, numérico, cronológico, geográfico y el temático. ¿Listo? Entonces, siempre preguntar cómo lo deben organizar, cómo lo deben clasificar. ¿Por qué? Siempre preguntar porque ustedes pueden pensar que se organiza numéricamente y cuando van y le revisan, ay, no era así, tenía que organizarlo alfabéticamente. Entonces tienen que volver a empezar y se perdió pues el tiempo y el trabajo que ustedes hicieron. Entonces, siempre revisar los documentos y segundo, preguntar cómo los deben clasificar. ¿Listo? El tercero, la marcación o marcar o foliar, que es enumerar las hojas en la parte superior derecha del documento, ya sea que esté vertical u horizontal. Siempre a mano derecha en la parte superior. Igualmente, como el anterior, preguntar si lo deben hacer. ¿Por qué lo digo? Como pueden ver, es unos estándares que tiene planteado el Archivo General de la Nación, ¿cierto? Pero con respecto a las entidades públicas, ya hay empresas que no lo están haciendo. Porque es que ese marcar o foliar es un poco, hablemoslo así, como tedioso, ¿sí? Es cansón. Por eso las empresas privadas, yo creo que en su mayoría, si no es el 100%, no lo hacen, ¿sí? Porque es cansón, porque es prácticamente enumerar las hojas de una carpeta que está en el archivo. Pero ¿qué pasa cuando llegan otros documentos y se deben guardar en esa misma carpeta? Se deben borrar todos los números
y volver a renumerar las hojas. Entonces eso es algo constante que se debe estar haciendo y pues eso es cansón, ¿sí? Entonces las empresas privadas yo creería que el 98%, si no es el 100%, no lo hacen, pero pero por aquí como pueden ver el procedimiento en las empresas públicas sí lo deberían hacer, pero he escuchado que en algunas empresas públicas no lo hacen, ¿sí? Entonces, siempre preguntar si lo deben hacer. Listo, no pierden nada si le preguntan si deben o no foliar las hojas. Siempre hacerlo con lápiz, con un trazo muy suave y un número medianamente pequeño. ¿Por qué? Porque como les acabo de decir, eso ahí constantemente hay que estarlo borrando y volviendo a renumerar las hojas. ¿Listo? El cuarto paso es distribuir. ¿Esto qué quiere decir? Que pues es guardar los documentos que ya clasificó, irlos y guardarlos en las carpetas donde corresponde. ¿Listo? Y de igual manera, el archivar, que es el último paso, que es coger esas carpetas donde guardó los documentos, ir al archivo directamente, como la acción de archivar, ir al archivo y colocar las carpetas en el lugar de donde se sacaron, en el lugar donde corresponde. No es que van entrando al archivo y, ay, aquí veo un hueco, entonces meta las carpetas ahí. No, tienen que ir a buscar el lugar donde se sacaron esas carpetas y dejarlas tal cual como estaban. ¿Listo? Entonces, este es el procedimiento que deben hacer para la organización de documentos. Preguntas, dudas, inquietudes, opiniones. Ok, Edna. Ok, Yolanda. ¿Solo está Edna y Yolanda en clase? Y los demás, no me duerman. ¿Listo? Entonces, esto con relación al procedimiento. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los documentos. ¿Se acuerda que yo les dije que vamos a enfocarnos hoy en la clasificación alfabética? Recuerden que acá está alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático, ¿cierto? En el paso número 2. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el alfabético. Entonces, ¿qué es la clasificación alfabética? Es organizar los documentos en orden del abecedario. ¿Eso qué quiere decir? De la A a la Z. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿cuántas letras tiene el abecedario? Es algo básico que ustedes deberían saber para el momento de la organización de los documentos. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? A ver, ¿quién me dice? 36, 26. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 33. Ninguno latinado. A ver. ¿Quién más? ¿Quién menos? 29, 27. Muy bien, Laura. El abecedario tiene 27 letras. Eso, si ustedes van a clasificar los documentos alfabéticamente, deberían saberlo. Tiene 27 letras. Si hay alguien por ahí de la vieja escuela, como llamamos, pues me van a dar la razón. Anteriormente el abecedario tenía 30 letras. ¿Por qué? Porque entre el abecedario estaba incluida la Ch, la L y la R. O sea, las Ch, la doble L y la doble R. ¿Sí? Entonces, en total era 30 letras. Pero de un año hacia acá, no, de un año hacia acá no. Un año, el abecedario, la Real Academia Española dijo, bueno, ¿por qué
nosotros tenemos dentro del abecedario unas letras que son las combinaciones de unas letras simples. Entonces las sacaron del abecedario, pero no, ojo, no las eliminaron, las sacaron del abecedario y ellos fueron a otro grupo que se llaman dígrafos. Ese grupo que se llaman dígrafos son las letras que al pronunciarse hacen un solo sonido, como lluvia, chivo, carro. Ahí también está la G y la U, que es guía, la Q y la U, queso. Al momento de pronunciarlo hacen un solo sonido, ¿sí? Y el abecedario, como lo pueden ver, quedó conformado con solo letras simples. ¿Listo? También hay que tener en cuenta que solamente en el idioma español se utiliza la letra ñ, que es la N con el palito acostado encima. La ñ solamente existe en el idioma español, para que lo tengan en cuenta. O sea, para nosotros, los que hablamos idioma español, hay 27 letras, para los demás idiomas solo hay 26. ¿Listo? Entonces, también hay el Archivo General de la Nación sugiere que al momento de utilizar la clasificación alfabética solamente se utilice cuando se va a organizar por nombres propios. Ejemplo, nombres de empresas, nombres de ciudades, de departamento, de países, nombres de personas. ¿Listo? Entonces, siempre que se utilice la clasificación alfabética, sea porque se va a clasificar algo que contenga nombres propios. Lo sugiere el Archivo General de la Nación. No es algo que implante, que obligue, pero lo sugiere para mayor productividad. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, él plantea unas reglas para archivar por nombres de personas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues acá en Colombia como somos tan creativos al momento de colocar los nombres, pues entonces el Archivo General de la Nación decidió plantear unas reglas para poder organizar o que quede mucho más claro la organización de dichos documentos. ¿Listo? Entonces, la primera regla es que los documentos se deben organizar siempre teniendo en cuenta primero los apellidos y luego los nombres. No es que los tengan que escribir, sino siempre teniendo en cuenta aquí en nuestra cabecita primero apellidos y luego nombres. Porque en el documento puede estar escrito Juan Sebastián Martínez Casa, pero al momento de organizarlo yo tengo en cuenta Martínez Casa Juan Sebastián. ¿Listo? Segundo, perdón, los homónimos. ¿Qué pasa con los homónimos? Que son las personas que tienen en la totalidad el mismo nombre. 2, 3 personas o más tienen el mismo nombre en su totalidad, tanto nombres como apellidos. Profe, pero es que, profe, son homónimos las personas que se llaman Luz Estela Martínez Casa y Luz Estela Martínez Hoyos. No son homónimos, porque el último apellido, el segundo apellido no es el mismo. Tiene que ser totalmente igual. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la regla cuando pasa esos casos? Que pues hay que tener un elemento diferenciador. En las empresas a veces utilizan el cargo o el departamento donde pertenece, ¿sí? Pero lo más sensato y lógico sería utilizar el documento de entidad como elemento diferenciador. ¿Por qué? Porque es un elemento que es irrepetible. Porque si ustedes lo tienen, por ejemplo, por cargo, digamos, uno es cajero y el otro es vendedor, pero se contrata a otra persona, otro López Ramos Daniel Alejandro, y ese también va a tener el cargo de cajero, entonces van a colocar cajero 1 y cajero 2. No, es algo, digamos, como tedioso porque entonces el elemento diferenciador más sensato y lógico es el documento de entidad, ya que es un número irrepetible, o sea, nadie lo tiene igual. Tercero, nombres y apellidos con prefijos. ¿Cuáles son los nombres y apellidos con prefijos? Los que tienen un antes de. Por ejemplo, acá en Colombia somos muy
famosos por utilizar las Marías, María de, María de, y toda la mayoría de los nombres con prefijos son porque son Marías. María del Carmen, María de los Ángeles, María del Pilar, María. ¿Listo? Y los apellidos pues están que de los Montes, de las Casas, de la Hoz, sí, todas esas cositas. Entonces, al momento de organizar los prefijos, pues es de lógico que ellos van en el orden de la D, ¿cierto? Donde van todos los apellidos con D, de dedo. Pero si se encuentran dos, tres, cuatro, cinco personas con el apellido con prefijo, pues sencillamente ese es el orden que deben ir entre el grupito de los prefijos. Primero van los que tienen el de, luego del, de la, de las y de los por último. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá doy unos ejemplos. Este último ejemplo, López de Casas Camila, ese lo tengo subrayado así en azulito porque anteriormente, por ahí con el caso de nuestras abuelitas más o menos, cuando se casaban optaban por el segundo apellido, el apellido del esposo. Iban hasta la registraduría y lo registraban como segundo apellido, el apellido del esposo. Entonces, la forma de registrarlo era de Casas, de Martínez, de López, o sea, como si fuera, como hablamos hoy en día, como si fuera una propiedad, ¿sí? Entonces, y lo iban a registrar y en las cédulas salían de esa manera. Entonces, hay también que tener en cuenta esos casos, ¿listo? Que también vienen siendo prefijos. Y por último, los apellidos compuestos. Los apellidos compuestos son los apellidos que son dos apellidos pero que conforman un solo apellido. Y esos se identifican porque están unidos con una rayita o sencillamente los escriben pegados. Ejemplo, el Díaz Granados Guida, Diego. Ese Díaz Granados es un solo apellido. Guida, segundo, y Diego el nombre. O Cuesta Duque Páez, Camila. ¿Sí? Entonces son apellidos que están compuestos por dos apellidos, pero en realidad forman solo uno. Esas son las reglas que plantea el Archivo General de la Nación con respecto a la organización de los documentos por nombres de personas. ¿Listo? Si ustedes llegasen al caso en un momento que tengan alguna duda con algún documento de X persona, siempre ir a la fotocopia del documento de entidad, que en el documento de entidad sale cuáles son los nombres, cuáles son los apellidos. Otra cosa que les sugiero, y lo sugiero siempre porque me ha pasado y eso puede llegar a surgir problemas en un futuro. Ustedes siempre enséñense a escribir su nombre como aparece en el documento de entidad. ¿Qué hay? Es que lo escribieron mal. Desde pequeña en la registraduría, cuando me registraron cuando nací, lo escribieron mal y así no se escribía. Deben escribirlo. Por ejemplo, un caso común es el Jessica. En el documento de identidad aparece Jessica con Y, con doble S, y ustedes enseñan a escribirlo con J y una S que porque se ve más bonito. Pero así no se escribe su nombre. El Jessica del documento de identidad es totalmente diferente al Jessica suyo. Y pueden tener problemas porque piensan que son dos personas totalmente diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, el Sara. El Sara escriben a veces con H al final y a veces lo escriben sin la H al final. Entonces, o el Sofía, lo escriben como suena o lo escriben con P y H. ¿Sí? Entonces, esos son casos que uno pues siempre debe enseñarse a escribir el nombre como aparece en el documento de identidad. Para que llegase el caso, el momento que pase algo, no vayan a pensar que ustedes no son la misma persona. ¿Listo? Son cosas que pasan y que ustedes creen que de pronto no es verdad, pero sí llega a pasar. ¿Listo?
Por ejemplo, Doris, mire, ¿sí? Paola con H y Paola sin H. Y lo más seguro es que esa persona escribe Paola sin H, porque no cree que se vea bonito Paola con H. O Estefanía, exactamente. También es otra. Que en el documento aparece Estefanía con E al principio. No, yo lo escribo porque se ve más bonito y elegante Estefanía sin la E al principio, sino solo S. Entonces, son casos excepcionales y que pasan y que no deberían estar pasando. ¿Listo? Entonces, listo. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, necesito que por el chat ustedes me escriban nombres de personas, como ustedes crean, como ustedes quieran escribirlo. Escríbanme nombres de personas por el chat. Y yo las voy a pasar acá a la pizarra, que ya se las voy a proyectar. Y vamos a escribir y vamos a pasar luego a organizarlo alfabéticamente. ¿Listo? Nombre completo. ¿Listo? Nili, Catherine. Nombre completo de apellidos y nombres. ¿Listo? Listo, ya tenemos el primero.
¿Ese Santiago es apellido o nombre? Carlos Arturo Santiago de la Torre. ¿Quién escribió? ¿Apellido? Ese es otro caso que normalmente pasa que uno a veces piensa que es un nombre y es un apellido. Por ejemplo, pasa mucho y es conocido mucho el Alfonso. El Alfonso uno piensa a veces que es nombre, o a veces es nombre y a veces es apellido. Igual que pues ahorita este que acabo de preguntar, Santiago, a veces es nombre y a veces es apellido. Listo. Yo escribo otro por acá, como para seguir las reglas. Em, ujujú. Listo. Entonces tenemos esta lista de nombres. Digamos que son documentos, digamos que son hojas de vida. Un ejemplo. Las vamos a organizar alfabéticamente. ¿Listo? Entonces recuerden primero siempre tener en cuenta apellidos y nombres. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al orden alfabético, ¿cuál iría primero? Por la A, no. Apellidos primero, luego nombres. Tantolines. Y creo que no hay más, ¿cierto? Ahora por la B. Borda. ¿Hay otro por la B de pronto? Gina María. ¿Dónde está? Ah, acá, Bulla. Listo. Acá ponerlos bien amontonaditos. Listo. Creo que no hay más, ¿cierto? Ahora por la C. Entonces, saquemos primero. Ah, no, este es Martínez. Está Castelblanco. ¿Qué otro está? Cifuentes. No, pero Martínez Cifuentes es. ¿O hay otros Cifuentes? Chávez. Y, y creo que no, ¿cierto? No hay más. Entonces iría así. ¿Listo? Listo. Acá. Por la D. Vaya que es de la cosa. Listo. De la osa y otro de pronto. No porque el apellido es Santiago, el primer apellido. Debería en la S. ¿Listo? Si hubiera otro con el prefijo en el primer apellido, pues se mira cuál va primero. Si de la o de los o del, depende del otro, ¿listo? Pero aquí como que solo hay uno, entonces se deja ahí quietico, ¿listo? Creo que no hay más por la D, ¿cierto? Por la E, F, G.
H, I, J, K, L, creo que es creo que es la única, ¿cierto? L, M, ahora sí el señor Cifuentes, y creo que no hay más, ¿cierto? Ah, no, ¿dónde? Ay, Martínez Torres, sí. Entonces, ahí, por ejemplo, son los dos primeros apellidos iguales, Martínez y Martínez, ¿cierto? Entonces, ahí para organizarlo se pasa a mirar el segundo apellido, Cifuentes y Torres. ¿Cuál iría primero? Pues Cifuentes y luego Torres, ¿listo? Entonces, ahí, esa es la manera de organizarlos. Y creo que nomás, ¿cierto? Ahora sí. N, Ñ, O, P, Parra, yo lo saco aquí a un ladito, Parra, está Pulido, está otro Parra y ya. Entonces está Parra Moreno y Parra Ardila. ¿Cuál va primero? Ardila. Listo. Luego Parra Moreno. Luego Pérez o Pulido. Pérez y luego Pulido. Listo. Q, R, S, T, U, B, W, X, Y y Z. Listo. Y quedaron organizados. Ustedes van a decir, profe, pero eso ahí en el principio se ve un desorden. La primera letra nunca va a estar en orden alfabético. Como pueden ver, empieza por la M, sigue la J, la G, la Y, la X, la M, o sea, ¿sí? Porque pues a veces pueden que coincidan, digamos, de que se escriba primero los apellidos y luego los nombres, pero en su mayoría uno no los escribe así. A uno le enseñaron que el orden es nombres y luego apellidos y así uno se enseña a escribirlos en todas partes. ¿Listo? A no ser que se lo pidan a uno, primero escriba los apellidos y luego los nombres, uno lo hace. De resto, uno lo escribe normalmente, ¿cierto? Ya sea computador o a mano. Entonces, pero si ustedes se fijan ya teniendo en cuenta, como lo dice el Archivo General de la Nación, primero apellidos y luego los nombres, pues sí están en orden alfabético. ¿Listo? Entonces, claro, ¿tienen alguna pregunta? Ah, bueno, acá este Martínez y Fuentes, hay que crearle qué? Que hay que crearle a ellos dos. Pero ¿cómo se llama eso? A ver, se le llama un elemento diferenciador entre esas dos personas. Entonces, este Héctor Ramírez y Fuente le voy a escribir 1, 0, 14, me lo estoy inventando, ¿no? Listo. Y este, listo. Entonces, ¿ahí ustedes creen que estaría bien organizado o hay que organizarlo de alguna manera?
exactamente. Yo siempre te digo una cosa, y para que lo tengan en cuenta. Cuando uno organiza unos o documentos o uno los clasifica, siempre hacerlo de izquierda a derecha hasta lo más específico posible. ¿Sí? Por ejemplo, primer apellido. Ah, que el primer apellido es el igual, entonces el segundo apellido. Que el segundo apellido es igual, entonces el primer nombre. Que el primer nombre es igual, entonces tengamos en cuenta el segundo nombre para organizarlo. Hay que, digamos en este caso, que el nombre completo es igual, pues entonces el documento entidad, organizarlo de menor a mayor. O sea, siempre tratar de ser lo más minucioso posible al momento de organizar porque eso va a facilitar la consulta y se van a dar cuenta por qué lo digo. Por ejemplo, en algunos casos hay letras con números, combinación. Entonces, pues siempre, no sé, no que nos digan, ay, alfabéticamente, entonces solamente organizamos las letras y ya. Si hay varios, digamos, códigos, un ejemplo, hablemos de códigos que normalmente son los que vienen combinados con letras y números. Si hay varios códigos que inician con las letras son AJ y lo que cambia es el número, entonces si son 50 códigos con AJ, pero uno es 325, el otro es 456, el otro es 628, el otro, sí, diferentes números, entonces no los organizo porque solamente me pidieron alfabéticamente. No, me dicen alfabéticamente, pero para tener mejor orden y facilitar la consulta al momento de que lo hagamos, pues organizo alfabéticamente, pero aparte de eso, organizo los números también, para que esa manera poder consultarlo. Y eso pues lo vamos a ver mañana cuando les explique la clasificación numérica también. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, duda, inquietud o todo quedó claro? Preguntas, dudas, inquietudes, señora, buenos días. Pues, al momento de organizar que las marquen, no, sí. Entonces, o sea, normalmente las carpetas se rotulan de acuerdo pues a la letra del abecedario. Digamos, en esta carpeta se encuentran las hojas de vida de la A a la B, solamente de la A y la B. Pues entonces uno ya sabe que ahí están todos los que el apellido son por A o por B, ¿sí? O sea, normalmente se rotulan por las letras del abecedario para saber, digamos, cuál es el orden. Si digamos, si son poquitos documentos, pues normalmente utilizan los conocidos separadores dentro de las carpetas para identificar. Pero como tal que rotulen apellidos y nombres, no, sino es la letra y pues ya saben que pues ahí, por ejemplo, están las hojas de vida, ¿sí? Entonces colocan, digamos, como en la carátula, hojas de vida. Y en la pestañita que trae la carpeta, pues colocan de la A, digamos, de la A guión a la D. Entonces ya saben que ahí están las hojas de vida de la A a la D. Apellido. Apellido porque pues siempre se organizan teniendo en cuenta primero apellidos y luego los nombres. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre, siempre, ya no importa cómo escriban, como en la hoja de vida esté escrito, siempre hay que tener en cuenta apellidos al momento de organizar y luego los nombres, así como lo hicimos ahorita acá en el ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿Todo claro? Chicos,
¿En qué momento entraron tanta gente? Listo. Entonces, porque cuando empezamos habían como 7 personas nomás. Entonces, vamos a hacer para el día de hoy. Entonces les voy a explicar cuáles son las entregas para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy deben entregar todo lo que termine o inicie con 2, porque hoy es el segundo día, pero se los voy a decir. Entonces, ay, a mí no me gusta que pase eso. ¿Qué deben entregar hoy? Día 2, vea. Pregunta 2, cuestionario número 2 y la actividad número 2. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué hay que hacer en cada uno y cómo entregarlo. Entonces vamos a la pregunta, damos clic sobre la pregunta, vamos acá donde dice ver pregunta y dice lo siguiente. Dice, ¿qué es el AGN? O sea, ¿qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? No es que me van a escribir, el AGN es Archivo General de la Nación. No, porque pues ahí ya está la respuesta. ¿Qué es? O sea, ¿qué es esa entidad? ¿Qué es y de qué se encarga en hacer? ¿Listo? Escriben su respuesta acá en el cajón que dice tu respuesta. La redactan ahí bien bonito, escriben el archivo general de la nación, tal cosa, y se encarga de tal cosa. Cuando terminan de redactar, le dan clic en entregar, acá en ese botoncito que se encuentra acá azulito. ¿Listo? Cuando ustedes dan clic ahí, ya quedó entregada la actividad. ¿Listo? Ahora vamos en el cuestionario. Recuerden que el cuestionario deben ingresar desde el correo institucional, porque de resto no lo van a dejar ingresar. Ejemplo, acá, que yo como tengo este correo como ejemplo, es un Gmail común y corriente, no es institucional. Si yo le doy clic al cuestionario, mire lo que me va a aparecer. Entonces no me va a dejar ingresar. Entonces ustedes tienen que estar desde el correo institucional. Le dan clic al cuestionario, él se abre en una pestaña nueva del internet y hay 3 preguntas. Entonces, ojo, hay 3 preguntas. Recuerden que el orden de las preguntas pueden variar, pero igual eso no altera el resultado del cuestionario. ¿Listo? Entonces, hay una pregunta que dice, ¿cuáles son los sistemas de archivo más utilizados para la organización de documentos? ¿Cuáles son los sistemas más utilizados? Que son un total de 5. Y hoy vimos uno. Exactamente. El que dice sistema de archivo, es cierto que me sale como si estuviera. Espérenme que se me. El que dice sistema de archivo es el que acabo de decir su compañero. ¿Listo? Ahora vamos a la otra pregunta. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir para la organización de documentos? ¿Cuáles son los procedimientos? Que también son 5. Entonces, inspeccionar, exactamente. Entonces, inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y por último, archivar. ¿Listo? Entonces, el que dice procedimientos a seguir es ese que acabamos de nombrar. ¿Listo? ¿Por qué lo aclaro? Porque a veces me confunden las preguntas y contestan una en un lugar y la otra en otro lugar. ¿Listo? Y la última es qué método de sistema, qué es el método de ordenación alfabética. O sea, ¿qué es la clasificación alfabética? ¿Qué es? La deben escribir ahí. ¿Listo? Y cuando terminen, le dan clic en enviar. ¿Listo? Ahora vamos con la actividad.
Entonces, damos clic sobre la actividad, vamos donde dice ver instrucciones. Siempre ustedes, como les dije ayer, ay, vea por qué. Actividad número 2, ver en instrucciones. Siempre van a encontrar un documento adjunto. ¿Listo? Que es el que nos indica qué debemos hacer. Entonces, acá dice actividad número 2. De acuerdo a la guía número 3, porque recuerden que hoy vimos la 3, debe elaborar, esas líneas, debe elaborar un mapa conceptual que me hable sobre el procedimiento para la organización de documentos. Inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, distribuir y archivar. ¿Listo? Pero ojo, no es que van a hacer el título, los 5 cajones, uno, me disculpan ahí esos cajones, pero acá para hacer eso es difícil. 3, 4 y 5 y hacen esto y me nombran los pasos y ya, quedó el mapa conceptual. No, me van a explicar, bajan otra rayita en cada uno y muy brevemente me van a explicar qué se hace en cada uno. ¿Listo? No es que me lo van a entregar así básico y ya. No. ¿Cómo lo pueden hacer? Igualmente como ayer, a computador o a mano. ¿Listo? Computador lo hacen, yo ayer les dije, en una aplicación que se pueda descargar o todo eso. O si no, no se compliquen la vida, lo hacen a mano, lo escanean o le toman una foto bien bonita y la cargan a la actividad. ¿Listo? ¿Cómo cargan la actividad? Aquí hay un cajón que se llama Tu trabajo. Está el botón de agregar o crear. Dan clic sobre el botón de agregar o crear. Ahí se despliega una lista. Van y le dan en archivo. Él empieza a cargar una ventanita. Le dan clic aquí arriba donde dice subir para que se active este botón. Le dan en explorar. Ahí se abre la ventana del computador donde tienen ustedes guardados sus documentos. Buscan dónde está, si en escritorio o en descargas o en documentos donde la hayan guardado. Seleccionan el archivo o la imagen y le dan en abrir. Él empieza a cargar. Cuando termina de cargar, se activa el botón de entregar. Y dan clic en entregar. No se les vaya a olvidar dar clic en entregar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿No te aparecía la actividad número 1? Es que hay que tener en cuenta que ustedes para ingresar al Classroom, miren aquí la pantallita, ustedes entran a su correo, ¿cierto? Digamos, este es el correo. Para que cargue. Este es el correo, ¿cierto? Entonces ustedes van acá a mano derecha en la parte superior donde está el logo, una foto de ustedes o la inicial del nombre de ustedes. Al ladito hay 9 puntos, ¿cierto? Entonces dan a clic ahí, buscan el icono de Classroom, que es un tablero verde con bordes mostaza, que dice Classroom, dan clic sobre ahí y se abre de esta manera, ¿sí? Ustedes para ingresar a la clase deben dar clic sobre el nombre de la clase, porque si ustedes hacen la actividad así y van dando aquí, a veces no les salen todas las actividades. Entonces tienen que dar clic sobre el nombre para que ingrese al curso
y ahí sí van donde dice trabajo en clase y ahí van a encontrar todas las actividades, hasta las que no hemos hecho, ¿sí? Entonces, y ahí pues debería aparecerte, de pronto te saliera el cuadrito pequeño y solamente salía pregunta y cuestionario. Entonces, no te salía la actividad. Entonces, hagan eso, ¿listo? Mm, las notas, Yolanda, todavía no he calificado, ahorita me pongo honesta, pero si estás desde el computador, aquí en la parte superior de acá donde dice trabajo en clase, hay un botón que dice ver tu trabajo, este pequeñito que está acá. Ustedes le dan clic ahí y ahí les va a aparecer toda la información como un informe de lo que ustedes han hecho. Entonces, en el caso como yo no entrego ninguna actividad con este ejemplo de este correo, pues sí ve que me sale en rojo sin entregar, sin entregar y sin entregar. Si ustedes tienen algo pendiente, así les va a aparecer. Si ya entregaron, le va a aparecer entregado. Si ya está calificado, les va a aparecer la nota, digamos, 100 sobre 100 o 98 sobre 100 o la nota que saquen, ¿listo? Ahí donde dice asignada o sin entregar. Si de pronto, por alguna causa, razón o circunstancia, yo les devuelvo la actividad sin calificar, no les va a salir nota, sino que le va a salir la palabra devuelta. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que ingresar. Yo siempre les escribo en el comentario la razón por la cual les devolví sin calificar y ustedes pueden volver a subir la actividad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la suben? Ustedes cuando entregan la actividad y le dan clic en el botón de entregar, ahí le da la opción de anular entrega. ¿Listo? Entonces, ustedes dan a anular entrega, arreglan la actividad, lo eliminan el documento y vuelven y lo cargan. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta todas esas cositas. Sí, Daniela, ya ahorita me regalan unos minuticos mientras carga pues el video en YouTube y ya les comparto el link aquí por el chat y se lo subo a la plataforma del Classroom con las diapositivas. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Chicos, uy, ¿qué pasó? Listo, entonces damos por terminada la grabación. ¿Listo? Damos por terminada la grabación. Nos quedamos aquí conectados para que trabajen sus actividades. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, me la hacen y yo con gusto se las resuelvo. Y pues ya como les dije, me regalaron unos minutos para cargar el video al YouTube y se los comparto. Recuerden, mañana la clase a las 7 de la mañana. ¿Listo, chicos? Que tengan un feliz día.